Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con las claves, pues de las 4 claves de la semana, que tenemos todos los sábados del año, con muy poquitas excepciones. Empezamos a grabar hoy sábado 19 de agosto a las 9:26 de la mañana, con una mañana plácida y tranquila en esta santa casa porque ya acumulamos 3 semanas consecutivas con mis adorados vecinos de arriba de vacaciones, lo cual es como estar de vacaciones también en esta casa. No se pueden imaginar qué paz y qué tranquilidad. Encima, debajo no hay nadie. Eh, Hace ya varios meses que no aparecen, o sea que tranquilidad absolutísima, así da gusto. Esto sí que son vacaciones de verdad, ¿eh? Aunque esté trabajando, da igual, da lo mismo. Bueno, espero que estén todos ustedes bien. Me imagino que muchos estarán de bien merecidas vacaciones después de un año duro y les agradezco que a pesar de eso pues estén acudiendo a nuestro canal a escuchar el vídeo de todos los sábados. Los recuerdo que necesitamos para seguir creciendo. Estamos muy cerquita de los 40.000, nos queda un empujoncito. Necesitamos sus likes y también que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A ver si llegamos a esos 40.000 pronto. Y por lo demás, pues bien por aquí, viendo mucho fútbol, encantado de que haya vuelto el fútbol. Madre mía, me veo todos los partidos que me dejan y los que no me dejan, pues me meto en el despacho y me los veo igual. Así que disfrutando mucho del fútbol y también pues aprovechando para ver mis series. Esta semana he visto los capítulos finales de Manifest en Netflix y me ha gustado mucho, sobre todo el último capítulo, muy imaginativo y muy ciencia ficción. Así, bueno, no quiero dar spoiler para el que aún no lo haya visto, pero me ha gustado, me ha gustado. Y como hay poca cosa, ya saben que en todas las plataformas en esta época del año no suelen poner muchas series buenas porque está la gente de vacaciones y se esperan a ponerlas en septiembre cuando ya vuelven todos. Pero he estado rebuscando entre series antiguas y he encontrado una española de hace un par de años, Altamar, que no está mal. No es que sea una cosa para morirse, pero bueno, pues está entretenida. Y para pasar el verano con calorcillo, tiene 3 temporadas y se ve bien, se ve con bastante agrado. Y además, pues disfrutando con Carlitos. Hay que aprovechar, está en el torneo de Cincinnati, le está costando un poquito. En todos los partidos pierde al menos algún set, pero no está jugando mal, la verdad, está jugando bien. Está adaptándose las pistas duras después de la larga temporada de tierra batida y de hierba. Y bueno, pues hoy lo tenemos en semifinales. ¿Por qué no soñar con una hipotética final entre Carlitos y Djokovic otra vez? Como pasó en Wimbledon, ¿no? Vamos a ver, no es un rival precisamente fácil. Primero que ganar las semifinales hoy, creo que lo hacen sobre las 9 de la noche, hora española, o sea que se puede ver, no a las tantas de la madrugada como de costumbre. Vamos a ver, ¿qué tal, Carlitos? Y si no, pues si pierde hoy, pues tampoco está nada mal haber llegado a las semifinales. Ahí está preparándose para volver a ir a por todas en el US Open. Vamos, Carlito, vamos allá. Ahí estaremos esta noche viéndolo. Y por otro lado, pues nada, comentarles que ya soy un año más viejo. Ayer fue mi cumpleaños y bueno, pues he cumplido 63 y fíjense, empecé con ustedes en el 98, cuando tenía 38 años, empecé a compartir un poco todo esto con la gente. Pues de 38 a 63, pues fíjense, acabamos de cumplir nuestras bodas de plata juntos, 25 años. Y los que nos quedan, ¿eh? Y los que nos quedan. Nuestras bodas de plata juntos con mi pequeña familia, que ya saben que así les considero a todos ustedes. A ver si son muchos más, eso es lo que espero. Bueno, pues antes de empezar, empezamos con un poquito de propaganda. Les recuerdo que aunque vean aquí un 20% de descuento, este es en Intefi Escuela de Negocios para todos los programas. Este es un descuento para el público en general, pero recuerdo que para los exalumnos de la escuela, que tiene varios miles,
y también para personas referenciadas por ellos, esto es muy importante, personas referenciadas por ellos también valen, tienen un 50% de momento durante unos días. 50% de descuento en todos los programas, por lo tanto es un momento ideal para apuntarse al máster, el que le pueda interesar, 9ª edición, ya 9 años llevamos con el máster y recuerdo que es un título muy serio que está certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un máster muy trabajado, muy pulido a lo largo de los años, toca todos los temas que se puedan imaginar relacionados con los mundos financieros, con el mundo financiero, tanto operativos como de análisis, de todo, tocamos todo y no nos dejamos ningún producto. Atención al largo programa que tenemos sobre las opciones, sobre las que yo confío mucho. Esas estrategias son muy poderosas, puede que sean las más poderosas del mercado. Estamos hablando de un mercado que está haciendo opciones 0 DTE, las manos fuertes, y casi no hacen otra cosa. Por algo será. Así que le damos mucha prioridad a ese tema. Y entre otros, hay de todo, absolutamente. Y además es muy importante que está incluido en el máster un programa que doy yo personalmente desde el mes de octubre hasta el mes de mayo del año que viene, un programa donde preparo para el examen oficial autorizado por la CNMV para poder tener el título de asesor oficial. Ya saben que hoy en día ya no se puede ejercer esa profesión así como así, sino que hay que tener título oficial. Bueno, pues está incluido dentro del máster ese programa, por lo tanto el máster es redondo porque además de prepararte, es que te prepara también para sacarte, aparte de los títulos que da el propio máster, universidad y la escuela y demás, está la preparación para este examen oficial, que normalmente se da como un programa separado en la escuela. Yo, de hecho, solo doy ya 2 temas de formación. Una es esa preparación para el examen oficial de la CNMV y un módulo que doy dentro del máster, con mis propias ideas. No doy nada más ya de formación, ya me he retirado bastante de todo eso. Bueno, pues lo tienen a su disposición durante unos días. Y también recordarles que si marcan gloversiasicaf.com, pues entran en Gloversia con todas nuestras formas de contacto, teléfonos, correos, chat, etcétera, pues de mi AFI. Ahí ya saben que ya soy socio desde hace algunas semanas, ha sido la gran novedad y bueno, pues estoy encantadísimo de la vida. Este es mi proyecto y un equipazo que tenemos impresionante. Y ahí seguimos con nuestros productos de inversión colectiva, que los tienen ahí. También tenemos cuentas individuales, también tenemos negocios inmobiliarios para quien le puede interesar. Una de las cosas que más satisfacciones nos está dando, pues es que mucha gente pues nos está planteando proyectos, pues gente que tiene carteras y que quiere entrar a trabajar con una YAFI, gente que está llevando su propio vehículo y quiere ayuda en el asesoramiento. Estamos trabajando mucho con eso y bueno, pues ahí están nuestros servicios al respecto. Si quieren un socio y para poder empezar, una entidad regulada y demás, pues nos pueden contactar. Estamos ya con una novedad también muy importante y es que abrimos la puerta a una estrategia con opciones que ya estamos poniendo en marcha para nuestros clientes más grandes, que es una maravilla. Les decía antes, cuando hablaba del máster, que yo creo mucho en estas estrategias de opciones y las manos fuertes, por lo visto, también, porque están a tope con ese tema. Bueno, pues ya tenemos una preparada que no se imaginan lo que nos ha costado, la de trabas administrativas que hemos tenido y operativas que hemos tenido que vencer, porque es un producto que no se conoce y que a todo el mundo le pone pegas, pero lo hemos hecho ya con primero backtesting, luego lo pusimos en real durante bastante tiempo con nosotros mismos y bueno, es una maravilla, de verdad que es una maravilla. El que pueda estar interesado, pues que contacte con nosotros. Bueno, nos vamos a trabajar. La semanita muy torcida en los mercados. En el Stoxx 600 europeo, menos 2,3%. Una semana muy mala. En el S&P 500, menos 2,1%. En el Nasdaq, menos 2,6%. Y en el Dow Jones, menos 2,2%. Muy mala semana.
una semana correctiva, pero que llega ya a zonas interesantes. Y ya les anticipo, el motivo de las caídas está, aparte de la sobrecompra, porque llevábamos muchísimo subido y alguna vez pues teníamos que caer. Fíjense todo lo que llevaba subido desde la última corrección, que fue en marzo, pues el SP500 había subido con correcciones muy pequeñas y menores casi un 19%. O sea que tampoco creo yo que haya que cargarse mucho las vestiduras. De momento es una corrección normal. Y el causante de esta corrección hay que buscarla en el mundo de la renta fija. Los bonos. Toda esta caída se debe a los bonos. Toda esta caída se debe a los bonos. Ahora lo analizaremos con más precisión, pero ya desde el principio quiero dejar claro una cosa. No he cambiado para nada de opinión. Es mi humilde opinión, que puede estar equivocada como muchas veces. No he cambiado para nada de opinión respecto a la hoja de ruta de la semana pasada, que la voy a volver a repetir ya desde el principio para que queden claras un poco las intenciones, ¿no?, de análisis. En primer lugar, libertad provisional de la recesión de Estados Unidos, como ya estuvimos analizando la semana pasada, porque a las empresas no les afecta aún la subida de tipos, porque tienen deuda barata de la época del COVID, ya lo hemos analizado esto muy detenidamente, y la recesión no viene por eso, pero vendrá. Tardará un año aproximadamente, más o menos, pero vendrá. Modestamente creo que se está equivocando la Reserva Federal diciendo que no va a haber ninguna recesión, simplemente le va a costar un año más por este factor, más o menos. En segundo lugar, dependemos mucho en esta corrección de la alta tecnología, sobre todo de dos grandes. Uno, Microsoft. Ya ven todo lo que está corrigiendo. Microsoft lleva ya como un 15% de caída desde máximos. Eso es mucha caída y esto nos está haciendo puré porque este valor pesa una barbaridad. Entonces, ojo, porque en el gráfico de semanas llega al Kijun en el complejo Ichimoku. Ya saben que el Kijun es perfecto para indicar en qué fase estamos. Se metió por encima del Kijun el 30 de enero y desde entonces no lo había inquietado. Como pueden ver, en todas las últimas ocasiones en las que se ha movido por debajo o por encima, pues ha tenido ciclos bastante largos. Aquí tuvo una pequeña señal falsa que duró apenas una semana y media, pero estaba con una resistencia muy fuerte, con la media, tenía la nube encima, pero bueno, en general, el estar por debajo o por encima del Kijun es absolutamente vital, como se puede ver, porque genera ciclos muy largos. Además tiene mucha caída hasta la siguiente zona de soportes. Entonces, Microsoft hay que vigilarle. Si Microsoft vuelve a rebotar, todos rebotaremos también. Y por supuesto, y como no, pues tenemos que ver a Apple. Apple es el segundo clave, que fíjense que tiene exactamente el mismo gráfico que Microsoft. Su corrección es la que nos ha arrastrado a corregir a los demás. Menos 13% también Apple. Y en este gráfico semanal, que es el que me gusta estudiar, como saben, un poco, pues estamos toda la semana trabajando con el diario, pero los sábados trabajamos con el semanal, que es el que para mí da las señales. Pues igual, está en el Kijun y exactamente igual que Microsoft, pues normalmente el estar por debajo o por encima no es precisamente peccata minuta, es una cosa bastante peligrosa. El RSI ha salido ya de la zona 60, ya lleva dos velas por debajo de la zona 60, no está para abrir cortos de ninguna manera, está muy por encima de la nube, ni siquiera ha perdido aún el Kijun, está muy por encima de la media 200, pero se ha neutralizado la tendencia alcista anterior. Y como vemos, está muy cerca de completar, ahí lo tienen, el retroceso de Fibonacci del 38.2% de todo el tramo alcista anterior. Ese nivel no va a pasar desapercibido para las manos fuertes, muy importante. Habrá que vigilar a Apple ahí en 170.
aproximadamente. Mientras ellos sigan corrigiendo, entonces los bonos caen, ponen nerviosos a valores como este. Entonces, como decía, los bonos, ¿a dónde tengo yo la foto de los bonos? Aquí está. Los bonos caen y suben las rentabilidades. ¿Y de qué manera están subiendo las rentabilidades? Fíjense, el bono, por ejemplo, a 10 años sería la línea púrpura. Fatal, horrible. Está en niveles del año 2010, más o menos. Esta subida de la rentabilidad pone nerviosa a la alta tecnología. La alta tecnología corrige, ya han visto, entre un 12 y un 15%, y se lleva a los índices detrás que están corrigiendo también. Ese es el proceso. Mi plan de ruta sigue siendo el mismo. Es decir, estamos en una época estacional fatal y donde es el momento para corregir los excesos alcistas anteriores. No puede haber un periodo estacional peor. Fíjense, por ejemplo, desde 1990 la estacionalidad del VIX, no de la bolsa, del VIX. Agosto y septiembre, incluso hasta primeros de octubre, fíjense lo que hace el VIX. Tiende estacionalmente a subir una barbaridad, para luego ya, desde primeros de octubre, caer. Entonces, mi teoría sigue siendo, estamos en época correctiva de lo más normal del mundo. Creo que en esta fase correctiva lo que se van a generar son buenos niveles de compra. No veo que vaya a haber un cambio de tendencia bajista. Francamente, yo ahora mismo no lo veo por todo el análisis que hemos ido desarrollando las últimas semanas. Y creo que el último tramo del año pues puede ser bastante bueno y que aún nos queda un tirón bastante importante de aquí a finales de año. Creo que nos queda un tirón bastante importante. Para luego, a mediados del año que viene, empezar a darse cuenta de que sí que había recesión y las bolsas en algún momento del año que viene empezarán a descontar eso y habrá que andarse con muchísimo cuidado. Pero aún nos quedaría una fase de terminar la fase de consolidación, una fuerte subida aún pendiente, para luego, seguramente en el año 2024, cuando todo el mundo cree que se puede estar más tranquilo, pueden venir los problemas. Ese sigue siendo mi escenario base. En función de ese escenario base, pues las ideas que tengo en la cabeza serían buscar buenos puntos de compra en esta fase correctiva, que puede durar más o puede durar menos, o puede acabar ya o puede durar también durante septiembre. Buscar una buena subida en el último tramo del año que podría seguir al año siguiente y a partir de ahí empezar a moverme con pies de plomo ante el peligro máximo de que el mercado empiece a descontar una recesión que en ese momento ya se dará pues prácticamente por imposible. ¿Cuál es el riesgo de este escenario? Bueno, pues el riesgo de este escenario solo es uno, que la inflación se vaya más alta otra vez de lo que se esperaba y complique las cosas. Ha habido cierta tensión esta semana al respecto. Miren, se me había olvidado enseñarles este gráfico nuevo que ha aparecido esta semana sobre la explicación de por qué no hay recesión. Este gráfico es de Jefferies y fíjense el pago neto por intereses como tanto por ciento sobre los beneficios de las corporaciones, de las grandes empresas norteamericanas no financieras. Están bajando. ¿Cómo va a haber recesión? La recesión, si se fijan, se da siempre cuando los intereses netos que pagan las empresas, aquí, suben mucho. Entonces, las empresas tienen un coste mucho más fuerte y empiezan a despedir gente. Y ahí aparecen las recesiones. Pero ¿cómo va a aparecer una recesión si están bajando? Claro, esto es un poco absurdo porque los tipos de interés están subiendo mucho y deberían haber causado subidas como estas en los pagos netos de intereses de las empresas. Pero no está pasando y por eso no hay recesión ni la va a haber. Olvídense de ese tema. No la va a haber en lo que queda de año. Y tardará por lo menos un año, de aquí a mediados, de aquí al verano del año que viene, como pronto. Por esto. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Pues porque ha dado la casualidad que como la gente se financió a coste cero por aquí con el tema del COVID, pues esa deuda aún no ha vencido.
Es que es así de fácil y siguen financiados a coste prácticamente cero. Las empresas más fuertes están financiadas a coste prácticamente cero. Conforme les vaya venciendo esa deuda, tengan que ir tomando deuda nueva, ahí sí que tarde o temprano, es una cuestión de tiempo, pasará esto y aparecerá la recesión, que son las zonas grises. Este gráfico es importantísimo, es el más importante de la semana. No va a haber recesión a corto plazo. En Estados Unidos estoy hablando, ¿eh? No va a haber recesión. Bien, les decía que el peligro de este escenario que yo estoy planteando de aquí a un año operativo, que pues, seguramente me estaré equivocando, pero es mi opinión y ya está, y así se lo cuento, pues el problema podría estar en que la inflación se vaya más de la cuenta. Y entonces habría que revisar todo esto. Durante la semana hizo una revisión de sus previsiones de inflación la Reserva Federal de Cleveland. Ya saben que tiene un indicador que se llama Fed Cleveland Now o algo así para hacer una previsión del IPC, que esto no es infalible. De hecho, en el último mes se equivocó. También como en este caso estaba dando una inflación por encima de las previsiones y luego no acertó y no fue así. Pero bueno, el caso es que tiene un promedio de aciertos bastante decente y el mercado está muy preocupado porque miren qué previsión está dando para el IPC de agosto. 0,79 hasta un IPC del 3,82. Así que este tema pues habrá que vigilarlo. No obstante, yo me fío más de alguien de aquí, de nuestro país, que de la Reserva Federal de Atlanta, que me ha demostrado ser bastante más fiable, que es Conbarro, en cuenta de Twitter que recomiendo, sin dudar. Creo que es la producción de gráficos y de análisis sobre datos macroeconómicos más seria y más fina que hay ahora mismo en España. Pueden encontrarlo aquí lo tienen, la dirección de Twitter, @_conbarro_. Lo digo así porque hay mucha gente que escucha este vídeo, que lo ve como podcast, no como vídeo. Entonces ya saben que siempre intento que esté esto también como si fuera en formato podcast. Conbarro es con M de Madrid y luego barro, pues como barro del suelo. Conbarro no da un 3,82%, sino que da 3,74%, pero también da una fuerte subida, hasta 3,74%. Me estuvo comentando que cree que esta subida se dará sobre todo, no tanto por la subida de los combustibles que ha habido durante el mes, que la ha habido, sino por la comparación con el año pasado, donde estaban bajando bastante los combustibles. Entonces parece una subida como bastante inevitable. Ahí tienen las previsiones y este es el problemilla con el que va a haber que lidiar para ese escenario, que si la Reserva Federal viera que la inflación se desmadra, pues podríamos tener problemas. Este es el escenario y estas son las derivadas, los peligros y las cosas a favor que podríamos considerar. Hay que procurar no andar entrando y saliendo del mercado constantemente en periodos así, intentar moverse con unos escenarios base que nos hagan poner pocos cambios en la palestra. Y fíjense, este gráfico lo vi muy interesante, que se ha publicado sobre no exagerar las entradas y salidas, porque miren lo que puede pasar si uno se pierde los mejores días desde enero del 2003 hasta diciembre del 2022. Una persona que hubiera invertido en enero del 2003 $10.000 en el S&P 500, bueno, pues comprando y manteniendo, ahora estaría en 64.844, pasado unos 20 años. Pero si hubiera perdido los 10 mejores días que ha habido en todo ese periodo, solo habría tenido 29.708 en lugar de 64.000. Si hubiera perdido los 20 mejores días, 17.000. Y si hubiera perdido los 60 mejores días, es decir, solo un par de meses en 20 años, pues solo tendría 4.205 y hubiera perdido mucho dinero. De hecho, ya habría perdido dinero si se hubiera perdido los 40 mejores días. No habría ganado nada. Y muy poquito perdiéndose los 30 mejores días. Tú no sabes cuándo te vienen esos mejores días.
Y como ahora estamos en un periodo con la volatilidad menor, nos puede parecer que esos grandes días pues no son bueno, que eso que puede ser, un 2, un 3%, no. El mejor día del periodo fue el 13 de octubre del 2008, donde subió el SP500 un 11,6%. Ahí queda eso. El siguiente fue el 28 de octubre del 2008 con un 10,8% de subida en un solo día. En 2020 más 9,4% en un solo día. El 13 de marzo del 2020 más 9,3%. Otra vez en marzo del 2020 más 7,1%. En abril del 2020 más 7%. En el 2008 más 7%, más 6,5%, más 6,4%, más 6,3%. Ya ven, las cosas que hace a veces el mercado. Respecto a esto ya empezamos con desarrollo un poco más calmado, una vez hecha la declaración de intenciones, ¿no? Un poco de las ideas que tengo en la cabeza. Respecto a esto de que las compañías se están beneficiando de financiación cero, hay que puntualizar. Esto está muy en función del tamaño de la compañía. Si nos vamos al S&P 1500, no al 500, al 1500, las 150 empresas más grandes del índice, sería la línea roja, estas están bajando su coste de intereses. O sea, lo que hemos visto antes, no solo sube, sino que baja. Pero si nos vamos al 40% de las que están en el centro, ya les están empezando a subir los costes. Ya están empezando. Aún no es muy importante, pero ya están empezando a subir. Y si nos vamos al 40% más pequeñas, ya está subiendo fuertemente. Es decir, que el factor contaminación de la subida de tipos de interés, aunque veamos gráficos por ahí, como los que muestra Goldman, donde se ve que eso se refiere a las grandes empresas sobre todo, donde se ve que realmente hasta el año 2030 no les va a vencer del todo esa deuda que tienen a coste cero, esos gráficos están un poco distorsionados. El factor contaminación va avanzando, empezando por las más pequeñas. Por eso digo que según mis cálculos, pues tardaremos aún un año en que la contaminación sea lo suficientemente grave ya, aunque las grandes empresas aún les quede bastante deuda a coste cero, pero ya la contaminación del otro 50%, perdón, del otro 80% será lo suficientemente fuerte como para que empecemos ya a ver despidos y las cosas se empiecen a complicar. El problema, como decía, sigue estando en los bonos. Miren qué desastre. Esto no se había visto nunca antes en la historia. 3 años consecutivos ahora mismo con caídas en los bonos. Nunca se había visto antes. Esto es el bono americano a 10 años. 2021 menos 4,4, en 2022 el desastre con la mayor pérdida de la historia, menos 17,8, y en el 2023 menos 1,2% hasta este momento. Un desastre absoluto. Todo esto es lo que se está cargando a las bolsas. Y claro, todo el mundo dice, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden estar bajando los bonos ahora? Van a empezar a subir de inmediato porque como van a dejar de subir los tipos de interés, y es cierto, lo más normal es que se dejen de subir los tipos de interés. Los futuros sobremonetarios están dando como mucho una subida más al BCE, pequeña, a 25 puntos básicos, y ya dan cero posibilidades, cero no, pero un 12 o un 13% de posibilidades nada más a que la Reserva Federal pueda subir los tipos en septiembre. Pero es que el problema no es ese. El problema, ojo, no es que como ya no van a subir más los tipos, los bonos van a subir a partir de ahora. Es que eso no está garantizado, porque precisamente los bonos lo que están descontando no es que vayan a dejar de subir los tipos, que eso está descontadísimo. El problema está en que están empezando a descontar que los bonos van a permanecer, que los tipos de interés van a permanecer muy altos por parte de los bancos centrales, como están ahora, durante más tiempo de lo que se pensaba. Ese es el problema. Y hace más daño que mantengan mucho tiempo los tipos tan altos como ahora, que el que ahora subieran un poco más de la cuenta y luego los bajaran muy rápido. Y eso es lo que está haciendo mucho daño a los bonos. Añadan que también está destrozando a los bonos la locura en la que ha entrado Estados Unidos emitiendo 5.200 millones de dólares de deuda nueva cada día.
Cada día 5.200 millones de dólares más. O lo que es lo mismo, cada hora tienen 217 millones de dólares más de deuda. Cada hora. O lo que es lo mismo, cada minuto Estados Unidos se endeuda 3,6 millones de dólares. Cada minuto. Cada segundo, aquí serían millones, 60.000 dólares cada segundo. Bueno, 60.185 para ser exactos. Cada segundo. Esto puede continuar así siempre, de verdad. Esto puede seguir así siempre. ¡Viva la moneda fiduciaria!, ¿no? ¡Viva la moneda fiduciaria! Yo, francamente, sigo sin creer en este sistema y lo que les digo todas las semanas. Sé que no va a cascar esto en bastantes años porque van a seguir dando patadas hacia adelante. Ya Japón ha demostrado que el límite está más alto de lo que nos creemos. Van ya por el 250% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, pero tarde o temprano nos vamos a acordar de Santa Bárbara cuando truene. Que nos va a llevar años, ¿eh? Nos va a llevar años. Yo por eso, pues en mi vida prefiero pensar en cosas también a nivel largo, muy largo plazo, vida personal, pues en cosas que puedan estar a salvo de una tormenta por una crisis de la moneda fiduciaria que pudiera venir por algún factor insospechado que ahora mismo no se nos ocurre. Pero bueno, esto está hundiendo a los bonos también. Y con todo esto, pues la cadena de transmisión que decía al principio, pues se produce una y otra vez. Los bonos empeoran, la alta tecnología también, el mercado también, y estamos pues corrigiendo. Y ahora estamos a la espera de la semana que viene, donde el viernes a las 4 de la tarde hora española, si no me equivoco, 6 horas menos hora de Nueva York, serían las 10 hora de Nueva York, el señor Powell, presidente de la Reserva Federal, pues va a hablar en Jackson Hole. Esto no es un tema menor, esa reunión anual que tienen ahí en ese paisaje tan bonito todos los meses de agosto, no es una cuestión menor, porque Powell la lió en agosto del 2022 en Jackson Hole y la lió también en agosto del 2021 en Jackson Hole. En una de esas intervenciones habló de la inflación transitoria, la famosa inflación transitoria. Al año siguiente estaba por el lado contrario. Bueno, pues ojo con esas reuniones porque crean mucha volatilidad habitualmente. El viernes 25. La comunidad de inversores está muy dividida sobre qué actitud va a tomar Powell. Unos creen que Powell está encantado con esta subida de la rentabilidad de los bonos, porque es lo que ellos buscaban, y que por lo tanto pues le va a parecer bien, pero hay otros, hay bastantes, por ejemplo Ed Yardeni, el famoso analista de Yardeni es uno de los que lo defienden, y hay muchos más, creen que se va a pasar al bando de los vigilantes de los bonos, es decir, que se puede estar poniendo nervioso por esta subida de rentabilidades de los bonos reales, no de sus tipos, sino de los bonos que están cotizando en el mercado. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, francamente no lo sé, pero sí que sé que tienen razón los que están en la postura como Ed Yardeni, por ejemplo. Todo tiene un límite y con estos niveles de rentabilidad no van a pasar cosas buenas. Vuelvo a recordar que con niveles de rentabilidad de los bonos americanos a estas alturas vimos la crisis de la deuda de Reino Unido hace muy poco tiempo, vimos la caída de los bancos regionales hace no muy poco tiempo y deberían ser conscientes en la Reserva Federal, que me parece a mí que no lo son, de que si siguen dejando que estas rentabilidades reales, como vuelvo a repetir, sigan subiendo y que sigan subiendo y que sigan subiendo, va a pasar otro evento crediticio peliagudo que nos va a poner los pelos de punta y que les va a tocar arreglar de alguna otra manera. Deberían ser sensatos ya a estas alturas. Ayer ponía yo un ejemplo del daño real que hace la economía, aunque esté en diferido por la razón que ya hemos analizado detenidamente de esos costes de intereses muy bajos. Ayer ponía el ejemplo, ayer mismo fue, de que una persona, por ejemplo, que en Estados Unidos hubiera comprado una hipoteca
una hipoteca, perdón, una vivienda de 500.000 dólares, por ejemplo, ¿no? Y tenía ahorrados 100.000. Entonces, entrega un 20% y la hipoteca la pide por 400.000. Es una hipoteca, pues hoy en día, normal, ¿no? Bien, pues una hipoteca de 400.000, teniendo en cuenta que los tipos de interés hipotecarios a 30 años en Estados Unidos están al 7,1%, le cuesta una cuota de 2.700 dólares. Pero es que si hubiera pedido esa hipoteca 2 años antes, en el 2021, ahora mismo estaría pagando solo 1.706 dólares. Es decir, que se ha pasado de pagar por una hipoteca estándar como podría ser esta, de 1.700 dólares a 2.700. ¿Ustedes saben lo que significa eso para una economía doméstica? Esos 1.000 dólares de más, eso es una barbaridad. Bueno, pues como eso hay 100.000 cosas que están sufriendo muchísimo. Y bueno, volvemos al problema original que tuvieron los bancos regionales. Les van a pedir los clientes que les paguen unos tipos de interés desorbitados que no pueden, una cartera de bonos que sigue perdiendo dinero. Estamos en el punto de partida, con esa ventanilla abierta de la Reserva Federal para cubrir esos desfases en los bonos. Es decir, una forma de liquidez encubierta que esa no la ponen nunca las estadísticas y que está en máximos por encima de los 100.000 millones de dólares ahora mismo. Menudo lío que es esto. Cuidado que no es ninguna broma, rentabilidades a estos niveles, no es ninguna broma, es muy peligroso. Lo que pasa es que yo no sé si la Reserva Federal, que la veo muy perdida, muy despistada desde hace mucho tiempo, si son conscientes de este asunto o no. Miren, por ejemplo, si se nota lo de las subidas de tipos o no, cuando miramos esta M2. Es una de las variables más básicas para medir la cantidad de dinero en la economía. La M2 pues, está prácticamente depósitos, monedas, billetes y poco más. Bueno, pues desde el año 1868, fíjense cómo cuando se han visto caídas en el crecimiento anual de la M2 tan violentas como estas, pues no hemos tenido precisamente muy buenas cosas. Se ha visto muy pocas veces en la historia esto. Una fue en 1878, a continuación vino una depresión bastante grave, otra fue en 1893, hubo un pánico financiero en esa época, y una depresión, o sea, no una recesión, depresión, 1893 a 1896. En el 21 hubo otra depresión también y se volvió a repetir el fenómeno de la M2 con crecimientos negativos. Ni les cuento en el 32, ahí estábamos en una gran depresión, la gran depresión del 29, y desde entonces, desde 1932, no se había visto este fenómeno. Como vemos, esta subida de tipos están provocando que crujen las cuadernas de la economía. Aún no se nota para el gran público, para la Reserva Federal, que cada vez es más gran público y cada vez adolece de un buen análisis, como ha hecho toda la vida, y no sé qué les está pasando, pues esto cruje en las cuadernas. Lo que pasa es que hay que escuchar los ruidos, no puede decir, ¿qué ruido hace el barco? No pasa nada. Será que tiene alguna... crujidos de la madera, sí, sí. Y en medio de todo este lío, también tenemos que considerar el factor político. El amigo Biden ya debe haber visto esta tablita. Según esta tablita, todos los presidentes que se han presentado a segundo mandato y que han tenido una recesión hasta 2 años antes de la votación han perdido el puesto. O sea que aquí puede haber también cuestiones políticas, de que el gobierno empiece a presionar a la Reserva Federal para que se esté quietecita, para no generar una recesión que podría llegar, según mis cálculos, muy poco antes de las elecciones de noviembre del año que viene. Ya sé, se supone que los bancos centrales son independientes. Mi opinión, lo siento, pero no es esa. Los bancos centrales se ven presionadísimos hoy en día por todos los gobiernos en todos los sitios y lo que es peor, ya tienen un historial de ceder a las presiones en todos los lados clarísimo. De independencia, nada.
Eso es una utopía. Ojo a este factor político. Cuando no hay recesión, todos reelegidos. Curioso, ¿no? Cuando hay recesión, ninguno reelegido. Ya verán las presiones políticas cómo van a empezar a caer inmediatamente por parte de los demócratas. Y otro factor clave durante la semana pues ha sido China. Fíjense la mala racha que lleva, por ejemplo, el ETF en Estados Unidos de acciones de mayor capitalización de la bolsa china, no para de caer. O de este otro ETF que es el índice MSCI de China, no para de caer y está llegando a niveles de soporte peligrosos. Y es que la economía china se está viniendo abajo. Y yo creo que el mercado está infravalorando lo que puede suponer que la economía china se venga abajo, teniendo en cuenta que es la segunda potencia mundial. Esto ha preocupado a los mercados durante toda la semana y especialmente a las bolsas europeas, que tienen una mayor sensibilidad hacia los problemas que hay en China. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al valor que siempre ponemos como ejemplo del sector lujo, que es Louis Vuitton, pues, a ver, se me ha ido esto de punto. Un momentito. Esta, Louis Vuitton estaba muy fuerte, pero con esta mala racha que hemos visto en los gráficos de la bolsa china, pues lleva una corrección bastante importante. Harness siempre dice que el sector de lujo en Europa es el equivalente a los 7 magníficos en Estados Unidos. Bueno, pues le está pasando lo mismo que a los 7 magníficos. Había subido mucho el sector de lujo guiando a Europa al alza y ahora le está pasando lo mismo que a Microsoft y a Apple, como podemos ver. Y todo esto viene por China. También está afectando mucho al sectorial de materiales básicos en Europa y al sectorial de automoción. El mercado ve que los datos macroeconómicos en China se deterioran a mucha velocidad y echa de menos que el Banco Central chino pues tome medidas un poco más fuertes. Considera que no está tomando las medidas lo suficientemente fuertes. La verdad es que algunas medidas se ha tomado, pero un poco bastante homeopáticas. Eso sí, lo que está haciendo es obligar a los bancos estatales chinos, que son todos, ahí no existe la propiedad privada, a comprar acciones chinas y a impedir que las vendan. Eso sí que lo está haciendo. Está teniendo una intervención directa en el mercado de valores que si no fuera por eso, esos gráficos que hemos visto antes de China serían mucho peores. Pero están intentando controlar bastante toda esta situación. Pero es un problema que seguimos teniendo ahí, sobre todo para Europa. En Estados Unidos también afecta, pero menos. La economía china no anda bien, cada vez tiene más problemas y los datos están empeorando a mucha velocidad. Otro tema bastante importante en la semana es que el sentimiento de euforia que se tenía por parte de muchos se ha desvanecido por completo y se ha hablado muchísimo, muchos analistas han hablado durante la semana de este indicador de la CNN que se usa muchísimo porque funciona bastante bien en el corto plazo, mucho más rápido en los cambios que encuestas como la de la Asociación Americana de Inversores Individuales y este tipo de cosas. Bueno, pues este indicador de miedo, euforia, como lo queramos llamar, estaba hace pocos días, lo pone aquí, hace un mes, estaba en extrema euforia. Llegó a estar en 83, hace solo un mes. Hace solo una semana ya bajó a simplemente todos contentos, pero no muy contentos, estaban 62. Y a cierre de ayer ya estaba en 45, es decir, en neutral, casi llegando a miedo. De hecho, el día anterior llegó a tocar miedo, estaba en 44 dentro de la zona de miedo. Esto es muy importante porque vemos que el sentimiento de euforia se ha limpiado por completo con este indicador siempre interesante de la CNN. Me pareció muy interesante esta estadística estacional que publicó durante la semana Ryan Detrick. Fíjense, lo que él calculó es desde 1950 qué pasaba en el S&P 500
cuando en el primer semestre, como ha sucedido este año, el SP500 subía más de un 10%. ¿Qué pasaba a partir del 1 de julio entonces? Bueno, pues lo que pasa es esto. La tendencia estacional desde 1950, ahí tienen todos los años en los que pasó esto, que ya se había subido un 10% en junio, el promedio es a estancarse, no a desplomarse, no, a estancarse, simplemente a estancarse en lateral hasta más o menos mediados de noviembre, para a partir de mediados de noviembre dar un fuerte tirón al alza. Es curioso, no había visto nunca una estacionalidad calculada así, pero ahora mismo este año estaríamos ahí. Estábamos más o menos en el promedio y ahora estamos en la fase de estancamiento que podría seguir. Las manos fuertes lo tienen claro, ya se lo he dicho antes. Opciones 0 DTE, es decir, intradía, agresivo y a pegar bandazos abajo y arriba, y esto lo está contagiando al mercado. Todos esos bandazos se lo está contagiando al mercado. Goldman durante la semana comentó que prácticamente toda la culpa de la bajada desde un punto de vista cuantitativo, ya sabemos que aquí ha influido mucho el tema de los bonos y demás, pero desde un punto de vista cuantitativo se generaba en los bandazos que se daba en los intradías de las opciones 0 DT. El mercado de opciones está tomando un gran protagonismo, por eso, como les he comentado al principio, nosotros en Gloversia nos lo estamos tomando muy en serio y hemos creado una estrategia compleja en opciones para ponerla a disposición de nuestros clientes que nos ha costado lo nuestro, pero es que el futuro lo veo ahí. Las estrategias de opciones son más completas para mercados tan extremadamente difíciles como estos que otro tipo de estrategias y vienen muy bien en estos tiempos y no parece que los mercados se vayan a normalizar mucho en los próximos años. Bueno, pues ya ven, récord histórico de operativa intradía de las manos fuertes en las opciones 0 DT. En un mes de agosto vacacional, con poquito volumen, pues las manos fuertes están entretenidas con estos intradías que vemos aquí. Y atención a lo que están haciendo los hedge funds. No están incrementando el número de cortos en el SP500, no están aprovechando la caída del número de cortos, o sea, para cerrar cortos, perdón, para nada, para ampliar cortos, que me estoy liando. No están aprovechando la caída para ampliar cortos, sino que están cerrando cortos, aprovechando que está cayendo y que no están perdiendo tanto. Claro, es que han estado poniéndose cortos todo este tramo y se comieron toda esta subida con pérdidas enormes. Entonces, curiosamente, tampoco las tienen todas consigo, no están confiando en que vaya a venir una tendencia bajista de calado y están cerrando clarísimamente cortos. De hecho, tenemos el menor número de cortos en el SP500 de las últimas 60 semanas. Curioso, ¿no? Justo cuando está cayendo ahora el SP500. Esto nos muestra que los hedge funds no confían en que la caída vaya más allá. Acertarán o no. Últimamente no aciertan mucho, pero es lo que están pensando. Y en el Nasdaq, pues más descarado aún. Están aprovechando las bajadas no para abrir cortos nuevos, para nada, sino que de hecho, si se fijan en la barrita, han pasado a largos. Es decir, están aprovechando las caídas para comprar. Bien, y hablando de gente que aprovecha las caídas para comprar, pues parece imprescindible que demos un vistazo técnico porque además estamos llegando a niveles de soporte en muchos índices a la vez muy importantes y tenemos que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en el DAX alemán, fíjense que se sigue sin poder con ese nivel de resistencias de los máximos anteriores del año 2021, pero sigue dentro de ese lateral, un lateral bastante claro, y ahora llega al Kijun, que está en 15.680 en el gráfico semanal, que no se mueve por debajo de él desde octubre del 2022. Nivel muy importante, Ya ven que cualquier movimiento claramente por debajo del Kijun o por encima provoca ciclos muy largos en la dirección de la ruptura. Lo que pasa es que hay que asegurarse, no vale una semanita, ya saben que las velas que pongo son Nikkei Nashi. No vale una semanita con una vela roja por debajo,
tiene que haber por lo menos un par de velas rojas como aquí, que se rompa el mínimo, aquí ya sí que me valdría. Entonces, desde el año 2020 el Kijun ha marcado perfectamente los ciclos, ciclo bajista, ciclo alcista, ciclo bajista y ciclo alcista. Es muy importante ver lo que pasa ahí. Y además, si lo vemos en el gráfico diario, pues vemos que justo en este momento está encima de la media de 200. Así que niveles de soporte bastante importantes. Si hay que buscar un buen sitio para rebotar, podría ser este, no lo sé, pero podría ser este. Nos vamos al Eurostoxx. Bueno, pues en gráfico diario también está justo encima de la media de 200, como saben es un nivel muy importante, lleva muchísimo tiempo sin perder ese nivel desde finales del 2022, y si nos vamos al gráfico de semanas, que es el operativo, pues vemos que está exactamente igual que el DAX, moviéndose justo a la altura del Kijun, que además está muy reforzado porque ahí estaban los picos máximos anteriores. Ahí los ven. Es soporte importantísimo para el Eurostoxx en la zona 4.200 y pico. Vamos a ver qué sucede. Puede ser un buen nivel para rebotar, si es que quieren rebotar. Especial atención, ya que estamos ahora con análisis técnico, a lo que ha pasado con el Bitcoin. El Bitcoin estaba bastante tranquilo, con una volatilidad bastante baja, pero la noticia de que el siempre impredecible y pintoresco Elon Musk, yo francamente, esto me cuesta siempre que mucha gente me diga, pero hombre, estás equivocado, si este hombre es un genio, a mí no me inspira ninguna confianza este señor. Se lo digo de verdad, ¿no? Parece que siempre está tomando decisiones un poco raras. No lo digo por esto que voy a comentar ahora, pero por ejemplo, ayer unas medidas raras que anuncia otra vez en Twitter, no sé, un poco como si fuera caprichos, es una cosa un poco rara. Bueno, el caso es, vamos a centrarnos, que el Bitcoin sufre mucho cuando se entera que la empresa de Elon Musk, SpaceX, empieza a vender sus Bitcoin. Y técnicamente hablando, vuelve a atacar la media de 200 en semanal, que es un nivel importantísimo donde se ha estado parando todo este tiempo y además está atacando el Kijun, es decir, que perder todos estos niveles sería muy complicado y podría caer hasta 23.600, donde se encontraría el pico de la nube y la media de 50 que le podría actuar como soporte. Por encima de 31.800, donde además estaría la media de 100, podría dar señal de compra por primera vez desde que se metió por debajo de la nube Ichimoku en marzo del 2022. Y daría una señal de compra muy poderosa. En el SP500 en semanal ya se ha metido, como decíamos antes, por debajo de 60 en el RSI. Y atención al fortísimo soporte que se va a encontrar aquí. Confluencia del Kijun con la media de 100 en el entorno 4.295 más o menos. Soporte fortísimo, fortísimo. Como ven, casi todos los índices se están acercando a soportes muy importantes a la vez. Si lo ponemos en gráfico diario, vemos que de momento ya está en un soporte muy importante, 4.352, que es donde está la media de 100, y por aquí tendría esa zona 4.300 que hemos visto en semanal. Además, fíjense en todos estos picos, todos, 1, 2, 3, 4 picos. Este nivel 4.300 es muy importante, 4.280, 4.300, y por si fuera poco, se encontraría con la media de 200, 4.228. Demasiados soportes, todos muy importantes, salvo que apareciera un catalizador negativo. No parece nada fácil. Y más bien lo que va a hacer la gente es buscar en todo este entorno puntos de compra favorables, que es lo que me parece a mí más interesante ahora mismo. De abrir cortos, nada, no hay ninguna señal para abrir cortos en ningún sitio en este momento. Para nada, no es eso lo que nos indican los gráficos. Nos vamos al Nasdaq. Y en el Nasdaq empezamos, bueno, ya que lo tenemos, empezamos por diario. También llega a un nivel muy importante, la media de 100 en 14.500. O sea, todo el mundo está llegando a niveles de soporte importantes.
Y en gráfico semanal, pues en 14.300 llega al Kijun y en 13.880 llegaría a la media de 100, que además también es un nivel, muchos picos por aquí, es un nivel de soporte muy importante. Tienen muchos soportes todos los índices ya por estos niveles. Y tampoco veo ningún motivo, no nos da ninguna señal ni de lejos para abrir cortos, ni de broma. Si nos vamos al petróleo, que está bastante movido últimamente, pues como podemos ver, se ha trancado donde nos imaginábamos que se iba a trancar. En esa resistencia en el gráfico semanal, donde confluyen la media de 50 y la media de 100, ya lleva 4 semanas y no consigue pasar. Eso está más o menos a la altura del 81. De momento, seguimos sin tener en gráfico semanal, que es el que usamos para las señales, señal de compra. Tendría que pasar por encima de la nube Ichimoku. De momento no lo ha hecho, no lo ha conseguido desde que se metió por debajo en noviembre del 2022. Entonces, por muy fuerte que parezca, técnicamente hablando no tenemos señales suficientes. En el gráfico diario sí que ha conseguido romper la media de 200 hasta que ha chocado con esa resistencia, que además de tener esos niveles del gráfico de semanas, como vemos, es que también ahí había resistencia natural. Fíjense en todos estos picos. Bueno, es muy probable que intente hacer un pullback hasta la media de 200, que está en 76.30, y ahí pues ya veremos qué pasa. De momento ya tiene un soporte importante en diario, que es a la altura del Kijun. Y atención al oro también, que no para de bajar, ha formado una figura de hombro cabeza a hombro clarísima en el gráfico semanal. Ya saben que yo no me fío mucho de estas figuras porque suelen dar muchos fallos, pero lo importante es que si nos fijamos en gráfico semanal, está luchando contra todas las medias. La de 50, la de 200 y la de 100 están en el mismo sitio. Perder todo esto y perder la nube Ichimoku nos daría una señal de cortos bastante poderosa. Sorprendente que con este entorno de inflación y con todo lo que está pasando, que el oro no tire. Pero no tira. Y con todas las compras que está teniendo China y otros países, nada, no tira ni a la de 3. Ahí está trancado. Cuidado que no pierda esto. Un par de semanas por debajo de todo esto y perdiendo la nube Ichimoku daría una señal de cortos bastante poderosa. De momento aún es pronto para decir nada. Ya saben que en análisis técnico hasta el rabo todo es toro y se podría perfectamente parar ahí y rebotar. Damos un repasito rápido al comentario de Goldman ayer después del cierre. No hay aquí grandes cosas, la actividad fue muy baja, una actividad de 2 en la escala de 1 a 10 y, esto es importante, dicen que no ven mucho cambio en la actividad institucional, que permanece extremadamente baja. Es decir, toda la caída que estamos viendo viene con las grandes manos fuertes fuera de mercado y no son ellos los que están participando. Según hemos podido ver en gráficos que han enviado UBS y JP Morgan, están vendiendo sobre todo los pequeños inversores. Las instituciones están dentro de una tónica, ya han visto los hedge funds cerrando cortos en lugar de abrirlos, bastante de pasar mucho del mercado. Durante la semana se ha publicado igualmente la encuesta mensual que firma Hartnett con los grandes gestores de fondos a nivel mundial. Esta encuesta siempre es una referencia de mercado muy importante y atención al titular que aparece en la publicación de la encuesta. Es la encuesta menos bajista desde febrero del 2022, con el nivel de cash de estos grandes gestores que baja de 5,3 a 4,8, es decir, el menor en 21 meses. Parece que están pensando en entrar en mercado después de las vacaciones. Ya veremos. Estamos hablando de que 3 de cada 4 esperan que no haya recesión y estamos hablando de la menor infraponderación en bolsa desde abril del 2022 y la mayor sobreponderación de la tecnología desde diciembre del 2021. Aquí Hartnett aprovecha la coyuntura para decir que cree que el SP500 va a ir a 4.200 en algún momento, pone ahí. Luego lo deja caer también esta semana, ahora lo veremos. Advierte sobre una capitulación en los rates inmobiliarios, fíjense ahí,
Esto es el nivel de sobreponderación en inmobiliario en Estados Unidos, en estos rates. Solo equiparable al del 2008. Creo que ha habido una capitulación ahí y que podría rebotar el sector. El nivel de cash es una señal positiva, pero a ver, hay que poner esto un poco en perspectiva. El nivel de cash está ahí, 4,8, pero no es el nivel extremo donde se producen las grandes cosas. Esto estaría por aquí debajo. Entonces, sí, ha bajado bastante el nivel de caja, pero no es una cosa tremenda. Aquí lo ven, que no esperan recesión hasta finales de año. Es la posición mayoritaria, como se ve en este gráfico. Y esto siempre es lo más importante. ¿Qué consideran las manos fuertes que puede generar un riesgo de cola? Es decir, una caída de un 20%, por ejemplo, en bolsa. Bueno, pues esto es lo más importante de todo el estudio siempre. Bueno, pues el mayor temor que tienen, con un 45% a favor de esto, es que la inflación pudiera mantenerse más alto de lo que se cree y que esto provocara que los bancos centrales siguieran más agresivos de lo que se cree. Este sería el mayor peligro de riesgo de cola, 45%. Y ya a mucha distancia, pues riesgos geopolíticos, es decir, que empeoraran las cosas en la guerra de Ucrania o que China entrara en guerra con Taiwán. Pero está claro que el mayor miedo que tienen las manos fuertes es a que la inflación pudiera mantenerse más alta de lo que se cree. ¿Cuál es el que creen los gestores que es el trade más concurrido? Pues dicen que un 60% creen que el trade más concurrido es estar largos de tecnología de alta capitalización. Y ya a mucha distancia, un 14% creen que esta operativa más concurrida sería cortos en la bolsa china y ya a más distancia aún, largos de la bolsa japonesa. Bien, pues nos vamos como siempre a terminar el estudio de hoy con el paper de Hartnett. Y ya lo primero que hace es reconocer que el problema está en los bonos, porque fíjense el titulito que le ha puesto a su paper de esta semana: no, señor Bono, yo espero que usted muera. O sea que aún cree que le queda sufrimiento a los bonos, ¿no? Un título bastante agresivo. Bueno, vamos a traducir, lo voy a hacer en el chat GPT, que últimamente me gusta bastante como traductor, estos 3 primeros parrafitos para sacar las cosas más importantes. Bueno, pues ahí lo tenemos. Puntos a destacar: que las hipotecas a 30 años en Estados Unidos están en el 7,6%. Recuerden el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no?, del daño que esto está haciendo. Es tremendo. Es el nivel más alto de coste de una hipoteca en Estados Unidos en los últimos 23 años. Interesante esto, que el diferencial de rendimiento entre Estados Unidos y China es de 150 puntos básicos, el más alto en 16 años. No nos debe extrañar, por tanto, que el yuan chino se esté viendo muy presionado a la baja en los últimos tiempos y que son constantes las intervenciones por parte del Banco Central chino. Por cierto, y hablando sobre esto, se me ha olvidado comentar que otra de las claves de la semana es que el cruce entre el dólar y el yen ha llegado a superar el 145, de hecho cerró ayer en 145,39, y ya saben que el mercado tiene la opinión que entre 145 y 150 el Banco Central japonés va a intervenir. A mí me parece que sí, pero es peligroso en estos niveles intermedios. Quizá en un nivel de 148 a 150 podría ser más seguro, sobre todo pegado al 150. En esos niveles la intervención parece casi segura y un corto ahí del dólar yen pues a lo mejor podría ser una buena idea. Ha sido importante, todas las semanas ha hablado mucho de esto. Seguimos con Hartnett. El rendimiento real en Estados Unidos es del 2%. Recuerden que en economía siempre que se usa la palabra real significa que se está ajustando por inflación. Entonces, ajustado por inflación, el rendimiento es del 2%, que es el más alto en 14 años, nada menos. Dice que las divisas de mercados emergentes suben, a pesar de esos rendimientos reales altos, pero que en el corto plazo lo que ve es que siguen subiendo los bonos a 10 años, que él cree que van a superar en el corto plazo el 4,3%, y que esto va a llevar a una aversión al riesgo creciente y que esto va a llevar a los 4.200 puntos en el S&P 500.
Es decir, que Harness sitúa lo máximo de la caída más o menos en este entorno, pues que puede ser, estamos ahí dentro de toda esa larga zona de soportes que hemos comentado antes, o sea que tampoco ve ninguna tragedia, eso ha dejado de verlo, pero sí que podría haber una corrección con un buen punto de entrada como por ahí. De hecho, él sigue pensando, dice que él prefiere vender en la última subida, él sigue pensando que aún puede dar otro tirón. No lo pone aquí, pero lo ha dicho en otros casos. Bien, pues esta es entonces su opinión a corto plazo, que el bono americano a 10 años pasa por encima del 4,3 y esto lleva a un incremento de la aversión al riesgo y a que el SP500 pues pruebe el 4.200 donde le podría entrar dinero. Eso sí, dice que si los niveles críticos de bonos y de divisas se defienden vía Jackson Hole, se posterga la corrección. Es decir, que Harnett deja claro que si a Powell le diera el próximo viernes por ser dovish, el mercado se va a dar la vuelta y no va a llegar a probar los 4.200. Todo depende de Powell. Él está como nosotros y como la mayoría de analistas, pues que no tenemos nada claro por dónde va a moverse. También nos dice que la proporción entre put y call está aumentando a 1,03, es decir, nunca ha habido tal proporción tan alta de puts sobre call desde que cayó el Silicon Valley Bank, y que esto sería una señal negativa si las acciones no consiguen mantenerse por aquí, por estos niveles de soportes. Ahí habla de las caídas, sectores industriales. Dice, la imagen más grande, dice, el Jules Briner de nuestros autoproclamados 7 magníficos es Microsoft. Si recuerdan, antes hemos visto el gráfico de Microsoft. Si el líder no puede mantener los nuevos máximos, la narrativa de las acciones y de los bonos podría cambiar de comprar en la caída en el primer semestre a vender en las subidas en el segundo semestre. Y aquí pone pues el gráfico de Microsoft. Su indicador Bull and Bear, como podemos ver, ha subido de 4,1 a 4,2, está en una zona donde no nos dice nada. Los flujos de la semana, pues hay 28.000 millones de dólares de entrada a cash, pues es normal, con el dinero que están pagando en el cash, pues se va todo el dinero ahí. Ligeras entradas a los bonos, ligeras salidas del oro y salidas de bolsa de 2.100 millones de dólares. Este parrafito que acabo de subrayar en azul es importante porque complementa un poco su visión estratégica y por eso lo vamos a ver en el ChatGPT, lo he traducido aquí. Dice, como mencionamos hace unas semanas, creemos que una corrección en los activos de riesgo, por ejemplo, vuelve a repetir el SP500 en 4.200, está muy centrado en ese tema, es probable a finales de verano le queda un mes, por cierto, el 1 de octubre Navidades, estamos a mes y medio de las Navidades, hay que ir preparándose ya. Bueno, pues que ve probable que a finales de verano, principio de otoño, pueda llegar a ese 4.200 y cree que es saludable, es decir, no cree que eso signifique una caída mayor, simplemente cree que es eso que se suele decir, una sana corrección. Pero dice, sin embargo, desde un punto de vista cíclico, seguimos en el grupo de vender en el último aumento. Es su estrategia, vender en las subidas, no tanto comprar en las caídas. Y ahora vamos a traducir este párrafo de aquí, que es el párrafo que explica por qué ha puesto ese título de no, señor Bond, espero que usted muera. Resulta que era una metáfora sobre las películas de James Bond, el título. Aquí lo pone, dice, por supuesto, James Bond nunca murió. Sin embargo, los rendimientos globales, en fin, está jugando con el juego de palabras de Mr. Bond y los bonos, siguen aumentando a pesar de las entradas masivas a los bonos del Tesoro. La Reserva Federal está a punto de parar las subidas de tipos, el IPC de Estados Unidos ha bajado del 9 al 3, hay deflación en China, hay recesión en Europa, entonces la gran pregunta es lo que nos hemos preguntado al principio de este análisis, ¿y por qué están bajando los bonos? Bueno, pues aquí habla de eso. Los catalizadores de este aumento de rentabilidad son la resolución del techo de deuda, es decir, el Tesoro se ha encontrado con las arcas vacías y han tenido que hacer unas emisiones brutales para volver a llenar la caja de dinero a base de deuda, deuda y más deuda. Lo que hemos explicado antes nosotros.
Esto me lo saltaría. Esto es muy importante también, que a mí se me ha olvidado decirlo antes. El sorprendente endurecimiento del Banco de Japón del 27 de julio ha hecho daño, que eso no lo he dicho antes, y también está perjudicando la subida de los bonos, de las rentabilidades de los bonos, tiene toda la razón. Y también, que tampoco lo he dicho antes y tiene toda la razón, también está perjudicando mucho a los bonos la rebaja de la deuda soberana el 1 de agosto. Recuerden que Fitch pasó de AAA a AA+. Sin embargo, en el panorama general, opina Hartnett, existen razones seculares y más arraigadas por las cuales la inflación se mantiene alta, en la zona 3-4%. El costo de capital es más elevado, la volatilidad es mayor y los rendimientos de los activos son los más bajos en la década de 2020. Bueno, como vemos, Hartnett ha vuelto de vacaciones y nos ha puesto al día de cuál es su estrategia y cuáles son sus pensamientos. Creo que esta vez ha sido bastante claro y tenemos las ideas al respecto bastante claras nosotros también. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos, hasta aquí llegamos. Les recuerdo que si les ha gustado este vídeo nos vendría muy bien un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos personales, últimamente casi todos los domingos ya estoy poniendo algo, así que no les digo hasta el lunes, seguramente les digo hasta mañana, basta que lo diga y a lo mejor mañana no encuentro nada. O mañana o el lunes volvemos. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Recuerden que no tienen que hacer ningún caso de lo que yo he dicho en todo este vídeo. Son opiniones, no son recomendaciones bajo ningún concepto. Son mis opiniones personales que evidentemente, como suele pasar muy a menudo, pues pueden estar completamente equivocadas. Lo único que vale es que hagan su propio análisis sin escuchar absolutamente a nadie. Tomen algunas ideas por aquí y por allá, pero todo tiene que pasar por su propio análisis. Que tengan muy buen fin de semana, que descansen, nos vemos pronto. Hasta pronto.